Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo live que es el último del año. Tal como les hemos informado a través de nuestras redes sociales, hoy día vamos a hablar sobre las vacaciones de verano en niños y adolescentes y es por eso que nos va a acompañar hoy día Alejandra Wolmar. Ella es psicóloga infanto-juvenil. Así que desde ya los dejamos a todos invitados para que puedan enviarnos las preguntas. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Catalina, ¿bien y tú? Bien también. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este live. No, yo feliz, muy feliz de poder estar aquí y compartir esta conversación. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo comentaba en un inicio de la conversación que vamos a hablar hoy día sobre un tema súper interesante, ¿cierto? Ya muchos escolares están de vacaciones, adolescentes también. Así que la idea es que podamos conversar sobre las vacaciones de verano y algunas recomendaciones. Y en ese contexto me gustaría comenzar preguntándote, Alejandra, ¿cuáles son los beneficios de este tiempo de descanso para niños y adolescentes? A ver, yo te diría que el primer gran beneficio es el tiempo libre. ¿Ya? Yo creo que es un tiempo que descansan, que recomponen energía, que permite también poder hacer más cosas que a uno le gustan, te permite descansar. Yo creo que las vacaciones para los niños y los adolescentes son como una fuente de nutrirse también. Nutrirse para poder volver a retomar en marzo un nuevo año, todas las funciones no solo académicas, sino tal vez sociales, pensando en los adolescentes también, que a veces también los desgastan. Así que yo diría que el mayor beneficio es ese, es como nutrirse de un espacio de tranquilidad, de buenos momentos, de buenos ratos, tanto con amigos como con familia, eso te diría. Alejandra, y eso también teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido de pandemia, ¿cierto? Que también estamos con mayores restricciones y me imagino que eso también va a tener un mejor impacto, un mayor impacto, por decirlo de alguna manera, que probablemente cuando estábamos con más restricciones y con la pandemia bastante más, mucho más complicados, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? De todas maneras, de hecho este es nuestro primer año que estamos como pudiendo tener vacaciones más normales, como volviendo un poco al espacio de normalidad. Y en ese sentido es que yo creo que también tenemos que aprovechar de que tal vez salgamos de ese encierro, salgamos y hagamos más cosas, cosas que no necesariamente implican que tengamos que gastar, sino que tal vez implican tener que darse el tiempo y generar momentos. Yo diría que algo que es súper rico para las vacaciones es poder compartir más en familia. Como papá es un desafío porque la mayoría de nosotros no salimos de vacaciones con los niños y en ese sentido nosotros seguimos un poco en el funcionamiento, pero yo creo que es un espacio en que nosotros también como papás, mamás nos demos cuenta que tenemos que parar un poco también tal vez, ir buscando otros encuentros, otros momentos, tal vez a los fines de semana sacarle mucho más el jugo a estar con nuestros hijos. Y desde ahí yo les diría que es importante que hagamos un espacio en que efectivamente compartamos más tiempos con ellos, ¿sí? Yo creo que algo que de repente como papás nos pasa esto del tiempo de calidad versus cantidad. Yo creo que las vacaciones es importante que también demos un poco más de cantidad, no solo de calidad. Que también nos demos espacios un poquito más protegidos, que hagamos panoramas con ellos que pueden ser salir a espacios comunes, insisto, no tiene por qué tener que haya como algo pagado de por medio, pero sí en el fondo que nos demos esos tiempos, que conversemos más con ellos, en el caso de los adolescentes, pero los niños también. Aprovechemos las vacaciones que los tenemos más disponibles, ellos también están más tranquilos, están menos tensos, entonces los tenemos más tranquilos para poder compartir, preguntarles más qué cosas les gustan hacer, qué quieren hacer, cómo son. Yo creo que también las vacaciones es una instancia como de generar vínculos y lazos un poquito más fuertes con nuestros hijos. Yo creo que todos, si volvemos atrás en la historia, tenemos recuerdos de vacaciones. Y yo creo que los recuerdos de vacaciones son importantes porque son recuerdos que hay afectos de por medio, es algo afectivo, es algo cariñoso, es algo que lo pasé bien, es algo que me entretuve, es algo que estuve más con mi mamá, con mi papá, con un hermano, con un primo, con mis abuelos. Y esos tiempos son importantes. Yo creo que en ese sentido es como que los nutrimos. Yo diría que a mí lo que es como el gran beneficio es que tratemos de nutrir a estos niños y adolescentes de un chorro de afecto, de cariños, de buenos momentos, cosa que puedan partir un año escolar
con todos los desafíos que ellos tienen de lo escolar y lo social, insisto, de mejor manera, sintiéndose queridos, sintiéndose cuidados, con más posibilidad de conversar, de que el día de mañana tal vez también nos cuenten si están teniendo algún problema. Es un momento bueno para estrechar más los lazos como con nuestros hijos. Claro que sí, en ese sentido, Alejandra, bueno, es esto de cultivar, ¿cierto?, los afectos, de darse espacios de conversación, y también me imagino que puede ser una buena instancia para crear algunos intereses distintos o que no se conocen, ¿cierto?, como poder desarrollar la lectura, el poder tener un nuevo hobby. Yo de todas maneras, yo creo que, por ejemplo, una instancia que si los hijos o nuestras hijas o hijos no hacen deporte, por ejemplo, durante el año, creo que es un buen momento para incentivar ciertas cosas que ellos puedan como conocer y probar. Dado que también están más flexibles, están más abiertos a descubrir. Yo creo que el deporte es un súper buen espacio o finalmente algo que uno podía incentivar un poco más en las vacaciones. La lectura, como tú también dices, es súper importante. Hoy en día hay harto acceso. Si de algo nos sirven también las pantallas y algo positivo que sí pueden tener son finalmente también pantallas en donde podemos bajar lectura interesante, no se trata de que estén leyendo enciclopedias ni mucho menos, pero cosas que para ellos sí los motiven, sean entretenidas. Hoy en día hay un montón de autores dedicados a adolescentes, a niños, que vale la pena que ellos lean, que se entretengan, que encuentren ese goce por la lectura, que también hoy día es algo que está más olvidado en nuestros niños y niñas. Claro que sí. Alejandra, y si es que, por ejemplo, en algunas familias no pudieran salir de vacaciones, igual existen instancias y momentos, ¿cierto?, que son importantes de cultivar, como tú decías hace unos minutos, el tener este tiempo más de calidad que de cantidad, aprovechar más los fines de semana. Eso... Sí, o sea, yo creo que aquí las cosas pueden ser simples. Yo aquí creo que también nada peor que como que los niños salen de vacaciones y los papás nos vemos como agobiados. Y como que a ratos un poco angustiados de los niños en la casa. Yo creo que hay que darle el giro a eso. Yo entiendo que puede ser que haya momentos en que uno esté un poco más tironeado en ese sentido, o tironeado, pero en el fondo yo también creo que es importante que en cosas chiquititas, cocinar juntos. Yo creo que la pandemia en eso ayudó en algunas familias a encontrar momentos distintos, como de tener que estar todos dentro, como por ejemplo eso, cocinar juntos, establecer rutinas también juntos, tal vez ver para qué cosas un hijo o una hija es mejor que para otros y en el fondo que hagan actividades también que puedan hacer en la casa, que nos puedan ayudar también. Yo creo que también es una instancia importante de pedirles más ayuda, dado que no están exigidos como desde lo escolar. También les podemos pedir más ayuda en algunas tareas prácticas, no sé, si tengo plantas pueden cortar, pueden lavar el auto, o si no tengo auto pueden ayudarnos a limpiar los vidrios, no sé, todos tenemos distintas como finalmente realidades, pero yo creo que a veces en lo pequeño y en lo simple también está la riqueza. Yo creo que también todos nosotros tuvimos infancias más simples, tal vez con menos aparataje de cosas y todo, y uno lo pasaba muy bien, y a veces era cocinar, a veces era jugar con agua, a veces el niño más chiquitito, solo idea de experimentar como con elementos de la cocina es interesante, la harina, el azúcar. Y en los adolescentes yo diría que tal vez también es generarles un espacio más de encuentro, y de encuentro que en ese sentido tal vez en los que son un poco más grandes, que puedan tener funciones en la casa, que nos puedan apoyar si es que tienen hermanos menores tal vez también. Yo creo que es importante también ir ejercitando esos roles el día de mañana, que también van a tener más como adultos. Claro, súper importante el que tengan roles y el que tengan tareas, ¿verdad? Absolutamente. Alejandra, y con respecto a las rutinas también ahora, me gustaría profundizar sobre ese tema. ¿También es recomendable que las tengan, que tengan algunas rutinas durante este periodo de vacaciones? Sí, yo te diría que siempre es bueno la rutina. Yo creo que eso es algo que uno lo ve a lo largo de toda la vida, ¿ya? Yo siento que incluso nosotros como adultos las rutinas nos ayudan. ¿Y por qué? Porque nos estructuran, nos hace que la vida sea un poco más predecible, y también cuando las cosas son más predecibles nos angustiamos menos.
Entonces yo les diría que sí, yo creo que es muy relevante que las rutinas sigan estando. Evidentemente se flexibiliza. Aparte hoy en día se está oscureciendo muchísimo más tarde, con lo cual acostar a un niño a las 7:30 es como imposible. Pero sí, en el fondo es importante cautelar también el sueño y el descanso y el dormir. Como les decía antes, también es importante que pensemos las vacaciones como un espacio de recarga de energía, no solamente de que finalmente si duermen muy poquito, también sabemos que vamos a tener niños o adolescentes al día siguiente más enojados, más irritables, eso es parte de la vida. Entonces sí es importante que nos juntemos tal vez también en el desayuno o en los almuerzos o en las comidas, pero que no comamos o todos los días a las 11 de la noche, o que los almuerzos empiezan a ser a las 4 de la tarde o los desayunos a la 1. Eso no lo recomiendo, porque después también, si no, es como cuando uno pierde eso, también volver a instalarlo también es cansador y vuelve a ser de nuevo difícil. Entonces es mejor moverse un poco, sí, con cierta flexibilidad. No se trata de que en el fondo se tengan que ir a acostar a la misma hora, por supuesto que no, porque eso también yo creo que para los niños es gozoso de las vacaciones. Eso también les gusta, esta idea de como que estoy de vacaciones. Pero yo creo que también es bueno hacerles ver que es importante que descansen, que se alimenten bien, que duerman. El dormir en nuestros niños y en nuestros adolescentes es algo súper fundamental, Cata, y que es algo que hoy día uno ve mucho en la consulta, que por distintos factores, pero que está yo les diría bastante como es algo que a veces se hace difícil, es algo que a veces uno ve que están durmiendo poco, que ahí yo creo que todo el tema de pantallas es un gran tema hoy día que nos afecta mucho en eso. Es importante que duerman y al menos 8 horas. Yo diría que eso es más el desde aquí. Yo no soy una especialista ni una doctora en sueño, pero en el fondo es relevante porque en el proceso del descanso también sabemos que se generan procesos en el fondo biológico que el cuerpo los necesita, y sobre todo con nuestros niños y adolescentes que están en crecimiento. Sí, es súper importante ese punto también, Alejandra, porque como tú bien decías hace algunos minutos, existe, o sea, es importante tener un cierto grado de flexibilidad, pero no por eso se tienen que disparar los horarios, ¿cierto? O sea, el resguardar el buen dormir, el sueño, el descanso y también las horas de comida. Sí, y pueden haber días que nos movamos un poquito, claro, y que está bien, se acuerden más tarde, que veamos la película o que salgan con nosotros si salimos a la casa de alguien, pero resguardar que entonces al día siguiente sí, en el fondo les demos espacio de descanso. Claro. Y ahora también me gustaría que nos detuviéramos unos minutos en el uso de las pantallas, que es un gran tema, ¿cierto? O sea, ¿cuántas horas pudiesen ser las adecuadas? ¿Cuáles son los cuidados principales que debemos tener frente a la exposición en pantallas en niños y adolescentes? A ver, yo creo que eso es algo que hoy día a todos nos cuesta, a todos los que somos papás, mamás, es un gran desafío, y yo les diría que yo creo que también ya cada vez más tenemos como la evidencia que nos dice que obviamente no les hace bien vivir de esto ni estar como colgados a las pantallas, ni mucho menos. Yo creo que aquí lo importante es como regular, tampoco les diría como satanizar finalmente y decir no, nada, cero, porque es imposible. O sea, claro, hoy en día todo, mira cómo estamos nosotros también ahora, es parte de nuestra vida hoy día. Pero sí es importante, yo les diría distintas cosas. Yo algo que recomiendo, que tal vez algo súper práctico que yo les digo a muchos papás en la consulta, es que tener un celular es algo que nosotros a veces les pedimos, sobre todo a los adolescentes, como autocontrol y autorregulación, y que lo apague. Eso hoy día es difícil pedirles algo así. No solo porque están en una edad en que es muy entretenido estar conversando con los amigos, viendo series o lo que sea, sino también porque, de nuevo, a nivel cerebral hay todavía procesos en el fondo de la corteza prefrontal que todavía no están listos, ¿sí? Entonces no les podemos pedir que tengan autorregulación tan superior. Y yo les diría que incluso hay adultos, y a uno le pasa que a veces también está con el teléfono y no se da ni cuenta y pasaron 20 minutos. Ya, si a nosotros nos pasan, imagínense a ellos. Entonces yo creo que algo que sirve es desde el día tal vez inicio, cuando uno ya entrega un celular, tal vez es esto de esta idea de que se carguen en las piezas de los adultos, ¿sí? Yo creo que es importante que los niños no tengan algo que obviamente les atrae y que puedan tener uso libre disposición. La mayoría de los adolescentes a mí me dicen como, sí, de repente no me doy ni cuenta y son las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Claro.
Entonces yo diría que primero es como regular el uso. Uno puede plantear horarios, uno puede, a veces yo sé que tenemos adolescentes ahí de vuelta que se enojan, que se molestan, que por qué, todos mis amigos, porque aparte siempre son todos menos ellos. Y no, y a veces también es importante darles a esos adolescentes espacios de que ellos se piensen, de que lean, de que se conecten con ellos mismos. Tanto niños como adolescentes, yo le diría que el aburrimiento es un espacio importante. A veces hoy día vivimos en una sociedad, Cata, súper temerosa al ocio o al aburrimiento o al no hacer nada. Y eso nos genera también adolescentes y niños que tienen poquita tolerancia a la frustración porque están acostumbrados a lo inmediato, a que las cosas son en el mismo momento, a que las cosas tienen que ser ahora. Y en eso las tecnologías no nos ayudan nada porque es muy inmediato. La conexión es inmediata, el streaming es inmediato, mismo Netflix. Siguiente capítulo, no viene así de cuenta y vio 3 capítulos seguidos, eso mismo les pasa a ellos. Entonces yo diría que es importante establecer horario, que ojalá no sea a la hora de dormirse, tal vez en vacaciones podemos ser un poco más flexibles en eso, pero lo ideal es que los niños nunca se queden dormidos con algo electrónico y eso tiene de nuevo también un correlato más biológico, la melatonina no se secreta bien a nivel cerebral, en el fondo en nuestro cuerpo y no les permite dormir bien si es que tenemos una luz azul permanentemente, ¿ya? Eso tiene que ver con ciclos de sueño y por algo en el día nosotros no dormimos y dormimos en la noche, eso tiene un correlato biológico. Así que yo diría que es importante como abrir espacio y sí ahí tal vez, bueno, que se junten con algunos amigos, si tenemos buenos vecinos, amigos del barrio, primos, amigos del colegio o de finalmente que ellos tengan, que sepamos que también que vuelvan a estar juntos también. Yo creo que la pandemia en eso también nos dejó un espacio un poquito duro en los adolescentes, en que a veces efectivamente el cara a cara, yo creo que lo anhelaban mucho, pero algunos también quedaron un poquito, yo les diría, con ciertas dificultades de eso, entonces reencontrémonos. Yo diría que estas son bonitas vacaciones de reencontrarnos, tanto como desde la libertad de poder salir, caminar, explorar, simplemente dar una vuelta tal vez a la cuadra, en bicicleta, caminando, si tenemos alguna mascota, sacando a la mascota, bueno, eso. Sí, no, súper interesante lo que comentas, Alejandra, y también todo lo que dices con respecto al uso de pantalla, ¿cierto? A las consecuencias que puede tener y a las complicaciones que se pueden generar en niños y adolescentes. Y ahí también dentro de ese tema entra la exposición a videojuegos, ¿cierto? Que también tiene, me imagino, efectos en los adolescentes. Sí, yo creo que, a ver, hay varios efectos. Uno de los efectos en que a veces a algunos adolescentes le pasa más en el extremo es que pierden este criterio de la realidad y la fantasía, ¿sí? Yo diría que en general el videojuego que el objetivo es matar a otro, a mi parecer creo que no es algo positivo en ninguna edad, ¿sí? Como sé que la mayoría de ellos apuntan a algo en esa línea, ¿sí? Entonces es difícil, porque de nuevo es como esta batalla que uno da como en contra de todo lo otro que están expuestos. Yo creo que los videojuegos sí efectivamente pueden terminar siendo algo muy adictivo. De nuevo, si podemos aplazar lo que más podamos, la edad en que están expuestos a videojuegos, en que ellos, tanto en el computador como en consolas, da lo mismo lo que sea, evitémoslo. Si ya lo tenemos, regulémoslo y regulémoslo con tiempos. Claro. Y no esperemos que ellos lo regulen, ojo con eso, porque a mí también de repente me dicen, no, es que yo le digo que lo apague, es que yo le dije que a esa hora tiene que apagarlo. Lo que les decía anteriormente, hay todavía un desarrollo y les cuesta. Y no es que sean malas personas, no es que sean súper porfiados, es que hay cosas que efectivamente pasan, que hace que efectivamente se olviden, se nos pasa el tiempo y lo que les decía, a nosotros mismos nos pasa. ¿Cómo no les va a pasar a ellos? Entonces regulémoslo. Claro. Yo creo que aquí como papás lo que más tenemos la tarea pendiente tal vez de regular más, de tal vez tener esas pequeñas peleas que yo sé que son desagradables, que son cansadoras. Y ahí también ciertos horarios y bueno, y tal vez también a veces aprender a decirles que hay cosas que no les hacen bien y que no nomás. A veces nos cuesta un poco llegar a eso y a ellos también les cuesta recibir eso como respuesta, pero creo que a veces hay que hacerlo. Claro que sí.
Y con respecto también a la adolescencia, Alejandra, con respecto a los permisos, ¿cuándo es recomendable que se vayan de vacaciones con amigos, por ejemplo, y con familias quizá, o después ya en etapas más avanzadas, ¿cierto? En edades más avanzadas que se vayan solos con sus amigos? ¿Qué es lo que tú recomendarías? A ver, como recomendación, yo creo que solos, pensando sin ningún adulto, yo pensaría de todas maneras, ojalá después de los 18, por poner una edad, también los 18 uno Claro. dice, pero finalmente también, poniéndolo desde lo que sabemos, a los 18 uno ya también es alguien que ante la ley efectivamente es alguien que es responsable por sí solo, entonces hay un límite ahí social, ¿sí? Que yo creo que es importante que exista. Antes de eso yo les diría que ahí va a depender un poco de tal vez la cercanía. Yo creo que hay familias que a veces los hijos, las familias son cercanas también, no se invitan entre ellos en hijos un poco más chicos, diría yo, sobre los 12, 13 años al menos, que puede ser rico y que puede ser interesante que pasen con amigos. Yo creo que ahí tampoco hay ningún problema y creo que también es bueno, creo que es rico tener esos momentos. Ahora también creo que hay como papás, si tenemos hipotéticamente 1 o 2 semanas de vacaciones, yo en lo personal creo que démonos esa semana para estar con nuestros hijos, más que nuestro hijo se vaya a otro lado. Eso también sería Claro. como un consejo. En el fondo tal vez que sean las semanas en que nosotros no nos podamos tomar vacaciones con ellos, pero ahí yo creo que también es por afinidad, es por saber si antes de los 18 si obviamente va a estar en un lugar que va a estar bien, que va a estar cómodo, que si tiene alguna dificultad efectivamente va a poder pedir ayuda, no sé, cosas tal vez más básicas, pero que ahí yo creo que todos como papás conocemos, y si es que no conocemos, la invitación es a conocer con quiénes están nuestros hijos, quiénes son los amigos. Tal vez también ahí, Cata, las vacaciones son un buen momento de conocer más a los hijos, a los amigos de nuestros hijos o nuestras hijas, de que inviten más a las casas, de que nos sentemos un rato más tranquilo con ellos, más distendidos a hablar con ellos. También puede ser un momento importante para tener esos espacios como en nuestras casas y conocer un poquito más también sus entornos, quiénes son, qué les gusta. Claro. Y en ese contexto también es súper común escuchar a los papás, ¿cierto? Que muchos dicen, prefiero que se junten en mi casa para conocer a los amigos, para saber con quiénes se juntan, ¿cierto? O sea, lo que tú dices es algo que se da con frecuencia en los padres. Sí, yo creo que es recomendable, o sea, si uno puede, si uno tiene el espacio, y de nuevo, tal vez no se trata de hacer la gran fiesta y que vengan 80 personas, pero a veces el grupo chico, alguno, yo creo que siempre uno puede hacer espacio, donde caben 2, caben 3, donde caben 3, caben 4, y yo creo que es súper bueno conocer a los amigos. Yo ahí los invitaría a todos los papás. Es mucho mejor saber un poco y también no desde una cosa de control, Cata, no es de una cosa necesariamente tampoco como de querer controlar y saber, sino también para nuestros hijos es súper rico que nuestros papás o que uno como papá se interese en ellos y se interese en sus amigos, ¿sí? Con los adolescentes pasa mucho que hay que insistir. Yo siempre digo como que uno no se quede con el golpe de la puerta y listo. Tal vez a veces hay que comprar 3, a veces hay que abrir un poquito la puerta, aunque nos digan que no, ándate, qué sé yo, hay que volver a estar ahí. Es una edad en que necesitan mucho afecto, que uno cree que están un poco listos, y yo diría que es cuando más nos necesitan. Cuando son más chiquititos, como que todas las funciones más prácticas nos hacen sentir que tenemos que estar muy encima, la comida, etcétera. Cuando son aún más chiquititos es cambiar pañales, no sé, pero en el fondo a veces creemos que los adolescentes están como ya listos, y yo diría que a veces es cuando más nos necesitan para momentos, decisiones, para conversaciones. Hay un mundo muy rico en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, y ahí lo digo por experiencia en la consulta también que me pasa, que siempre es un mundo muy interesante y muy bonito poder compartir con ellos. Entonces también yo creo que es bueno desde ahí como que vean a papás interesados en sus espacios, en lo que hacen, en lo que les gusta, aunque a nosotros no nos parezca o no nos parezca tan entretenido o tan relevante. Yo ahí les diría como interésense, hay que mostrar interés, hay que preguntarles, si no entendemos, hoy día son todos unos expertos en todos estos temas de tecnología o de aplicaciones, una serie de cosas, y saben muchas cosas. Hoy día como hay mucho acceso a la información distinta en nuestras épocas,
Claro. Hay de repente unos adolescentes que tienen unas informaciones de temas que son súper fascinantes y que a veces uno no se da el tiempo de preguntarle. Claro, claro que sí. Y ahora también, Alejandra, me gustaría preguntarte por el consumo de alcohol en adolescentes, ¿cierto? Que es un tema también que se da bastante con frecuencia. ¿Qué podrías decirle a los papás con respecto a esto? ¿A qué hay que estar atento? ¿Qué consejos podrías darle? A ver, yo creo que idealmente ojalá ningún adolescente tomara alcohol. Creo que yo sé que estoy diciendo algo que en la práctica es como difícil, ¿sí? No voy a decir imposible, pero es difícil. Está muy rodeado. Pero yo sí creo que ahí como papá es bueno que uno tenga un discurso, una manera. Y yo creo que es importante que ellos sepan que no les hace bien. Y sabemos que no les hace bien por múltiples razones, ¿ya? Entonces yo creo que sí es importante que uno tenga eso como manera y que efectivamente también ellos sepan que no es algo saludable. Yo creo que es importante que ahí no nos perdamos un poco en si sí o si no, ¿sí? Sin embargo, igual creo que decir que no consuman, que no hagan nada, también es querer tapar el sol con un dedo. Yo ahí diría que es súper importante facilitar o fomentar otros procesos que nos ayuden como con el manejo del alcohol, como la autorregulación, la tolerancia a la frustración, el aprender a decir que no, la autonomía, yo diría también los procesos de identidad, de que ellos sepan quiénes son, qué quieren, como dije antes, aprender a decir que no. A veces sabemos que en la adolescencia la masa es la que nos lleva muchas veces y no tiene necesariamente por gusto lo hace, sino que es por una pertenencia. Entonces yo creo que hay que abrir un poquito ahí el foco. Yo creo que también, como otras veces yo digo, es súper relevante que a nuestros adolescentes los hagamos sentir pertenecientes, ¿sí? Y nuestro primer lugar de pertenencia para todos es nuestra familia. Y por eso la familia yo creo que también es un núcleo tan relevante, porque si uno la tenga, el tipo de familia que sea, ¿sí? No estoy aquí pensando papá, mamá, dos niños, la familia que tengamos, si a veces es con abuelos, con tíos, con un papá o con una mamá o como sea, es la familia. Y cuando nosotros los hacemos sentir parte de algo y parte de una familia y que esa familia es contra viento, mareas, pase lo que pase, también es un factor protector. Entonces yo diría que lo que hay que enfocar no solamente es el consumo de alcohol, que es como tal vez un poco la recta más final, sino tal vez todos estos otros eslabones previos, diría yo, o intermedios o paralelos, que nos van ayudando a que ellos también tampoco sientan y se expongan a conductas de riesgo que efectivamente después los hagan vivir malos momentos o que les hagan daño de frentón. Claro que sí. Súper interesante, Alejandra, todo lo que señalas y además también de poder abordarlo, ¿cierto? De generar estos espacios de conversación, como dices tú, también con la familia y poder conversar y que se genere un diálogo finalmente con respecto a este tema. Sí, yo diría que suena muy cliché, pero es muy real. O sea, de verdad que la comunicación, que a veces nos cuesta, yo creo que también hay que hacer ahí un espacio de autocrítica. ¿Cuántas veces estamos con nuestros hijos sin estar con los teléfonos, sin estar en la televisión o sin estar conectados también? Yo creo que esto es un desafío para todos. También tratemos de que los espacios que estamos juntos en familia, comiendo o ahora que nos encontramos un poquito más tal vez en esta época de vacaciones, no estemos siempre nosotros tampoco con los teléfonos, no estemos tampoco como invitándolos siempre a la pantalla. Yo creo que a veces nos cuesta encontrarnos y ahí tenemos que tal vez romper ese hielo y atrevernos a preguntar, atrevernos a que nos cuenten. Una manera yo diría que, y aquí tal vez me estoy centrando mucho en los adolescentes, pero es preguntar. No se trata que uno sepa de los temas, pero cuéntame, y oye, ¿qué es eso? ¿Y cómo lo hacen? Y yo diría, tal vez nunca intentar como juzgar o dar una crítica, o a veces a los papás que nos pasa como querer aconsejar rápidamente, porque eso a veces cierra puertas. A veces tenemos que dar un poco más de tiempo a que ellos nos cuenten, nos expresen, nos digan antes de nosotros entrar con el consejo, con lo que no tienen que hacer o con los temores propios. Porque ahí yo creo que rompemos un poquito esa comunicación y eso también nos ayuda a estar más cerca y prevenir cosas con ellos. Claro. Y ahí, Alejandra, en las vacaciones también con respecto a los adolescentes, ¿es recomendable que se junten con sus pares durante este periodo? Tú ya al inicio de esta conversación algo adelantaste, pero quienes se han conectado, para que lo tengan en consideración.
Sí, yo diría que por supuesto que sí, o sea, si se dan esos espacios, si no nos complican la vida y nos hacen tener que estar moviéndonos para todos lados, yo creo que sí, yo creo que tener buenos amigos es algo relevante, no lo necesitamos, tal vez eso es lo que yo les diría, no es que tengan que estar todo el tiempo con alguien, porque también, ojo que las vacaciones hay que descansar, ellos y nosotros. También a veces los papás ponemos todos los niños y también nos volvemos un poquito locos y nosotros también tenemos que, en nuestras vacaciones con ellos, también recomponer energía. Y eso también es importante decírselo a nuestros hijos e hijas, que uno también necesita descansar, entonces que hay que encontrar un equilibrio. ¿Sí? Es como cuando uno sale de vacaciones con un adolescente, uno no tiene por qué estar, no sé, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, todos los días, porque uno también tiene que descansar. Y eso también es importante que ellos sepan. También ahí estamos ayudándolos a esto que les decía, como a la regulación, a la empatía, a pensar en un otro, a salir de ellos mismos, que es algo que cuesta en esa etapa, diría, porque es algo bien propio. Entonces tal vez llegar ahí a ciertos acuerdos, como que podéis ir y un día sí y el otro no porque vamos a descansar, no sé, y tal vez ese día podemos ver una película, insisto, ahí podemos generarle el espacio alternativo, como que no es quédate en la casa y nos quedamos acá, tal vez hagamos algo juntos. Y por eso digo que a veces es una doble mirada, porque es como, yo creo que a veces también como papás nos pasa que están las pantallas, un poco volviendo también al otro tema, nos ayudan a descansar a nosotros también. Sí. Y yo creo que ahí es un espacio en que a veces tenemos que nosotros también salir de esta zona de confort a rato y hacer la autocrítica y decir, ya, ok, no, prefiero sentarme, generar un espacio con ellos. Pero eso, yo diría que es importante que nosotros tengamos y que nos atrevamos, que compartamos, que también descansemos. Yo aquí no creo en esto de que hoy en día esta mirada de que todo es para ellos y por ellos, y sí, los queremos infinito, los vamos a cuidar, los vamos a proteger, pero los límites también ayudan y los límites también los ayudan a ellos a frustrarse un poco a veces, que eso también es algo importante de desarrollar en nuestros niños y en nuestros adolescentes, y también nos protege a nosotros de descansar, que yo también creo que como papá también lo necesitamos y también es rico que ellos nos vean disfrutando las vacaciones. Y ahí, Cata, tal vez decirte, yo creo que uno de los grandes valores de las vacaciones es los recuerdos de estar juntos, los momentos en que uno lo pasa bien. Yo creo que ayuda a volver a la propia historia, a los buenos momentos, a los momentos que uno tuvo, que siempre hay alguno por ahí, aunque uno haya tenido a veces malos momentos, siempre hay algún recuerdo por ahí. Si uno tal vez no estaba tanto con los papás o qué sé yo, igual hay un recuerdo del vecino, de algo que nos hizo, y suele ser momentos en que uno lo disfrutó, lo pasó bien. Generalmente no eran cosas muy rimbombantes, ni todo lo contrario, a veces eran cosas simples de estar. Y yo creo que también es importante que intentemos, dentro de lo complejo que está nuestra vida hoy en día, de esta pandemia que venimos saliendo, que volvamos a lo simple, volvamos a cosas más simples y nos desconectemos también un poquito de, yo creo que también no olvidarnos que somos modelos y que somos ejemplo y que seguimos siendo ejemplo para los niños y para los adolescentes. Entonces también hagamos este espacio que te decía, como un poquito de autocrítica de cuánto estamos conectados también nosotros. Hay que partir por uno y también estableciendo límites, porque también está esto otro que es, ¿por qué tú puedes y yo no? Bueno, porque yo soy adulto y tú no. Yo también creo que tenemos que aprender a decir esas cosas a veces. Claro que sí. Y también algo que ya ha existido hace ya varios años son talleres de verano. Hay quienes tienen la posibilidad, ¿cierto?, de poder acceder a un taller de verano. Hay bastante, ¿cierto?, de todo tipo y son muy entretenidos. ¿Tú recomendarías, en la medida de lo posible, estos talleres, el poder participar de ellos, al igual de lo que has dicho, ¿cierto?, con actividades en la casa, etcétera? Sí, yo creo, a ver, si uno puede y tiene los recursos y la posibilidad, yo creo que es súper rico para ellos. Yo creo que es entretenido, creo que lo pasan bien, que también descubren nuevas cosas. Sí, yo diría que si uno tiene acceso y puede, creo que obvio que es una buena actividad, insisto, pero también ahí que si es... tenemos esa semana de vacaciones, yo tal vez diría como tratemos de esa semana dedicársela y que tal vez la previa esté en estos talleres, ¿sí? Como que yo creo que también es importante, la invitación es como a compartir más en nuestras vacaciones con ellos. Pero sí, yo creo que los talleres son una instancia de juego, son entretenidos, lo pasan bien.
Y de nuevo, esto que les decía, es como pensemos que es un vaso y que tenemos que llenar así en las vacaciones, que bien lleno de agüita y que cosa de que en el año puedan ir tomándolo y esos espacios de encuentro son nutritivos, de afecto y les permiten partir mejor el año también. Claro que sí. Alejandra, también me gustaría preguntarte por alguna de las cosas que ha dejado la pandemia, ¿cierto? Que ha sido el teletrabajo. Muchos papás teletrabajan. ¿Qué consejos podrías darle a ellos y que sus hijos están en la casa en este largo periodo de vacaciones? A ver, yo creo que ya todos somos un poco expertos en el teletrabajo, me imagino la mayoría. Tal vez como... A ver, yo creo que es importante que en vacaciones también uno flexibilice ciertos horarios. ¿A qué me refiero con esto? Como dependiendo del trabajo que tengamos. Yo creo que cada particularidad y cada trabajo es distinto, pero también yo creo que es importante como un poco flexibilizar los tiempos. Yo creo que es importante que tengamos espacios en que estemos dedicados a nuestro trabajo, sentados, focalizados, y otros espacios en que, dado que están en la casa, sabemos que tenemos que estar con ellos. Yo creo que pensar en que uno puede teletrabajar 8 horas seguidas es como, entre comillas, pensar en algo que es poco realista. Yo creo que es mejor pensar en 2 horas, tener un espacio, 2 horas, y creo que también ahí vamos a poder ser más efectivos en nuestro trabajo. Yo diría que ahí también es importante que los niños sepan eso, como de nuevo esto que conversábamos de las rutinas y de saber. Yo creo que en la medida en que ellos sepan también cómo viene el día, también los ayuda a regularse y a entender. Obviamente va a depender de las edades, ¿sí? Si tenemos una guagüita se entiende que es distinto, pero con niños más grandes podemos mostrarles nuestra rutina del día y decirles, mira, no sé, a las 11 voy a parar, me voy a tomar un café, veámonos en ese ratito, juntémonos en la cocina, no lo sé, o salgamos, 15 minutos a dar una vuelta y después me vuelvo a conectar. Yo creo que sí es importante saber que como están en la casa, sí nos necesitan más, eso es de... Pero también en la medida en que tengamos rutina, de nuevo también les ayuda a ellos a entender y a poder también saber, ok, está trabajando, incluirlos tal vez a veces en el trabajo si se puede mostrarles qué es lo que uno está haciendo, a veces también eso puede ayudar a que ellos también, más que estén molestos y estén aburridos, entiendan un poquito más en lo que uno está. Y ahí yo diría también, si son 2 papás o si tengo mi pareja o alguien más, por supuesto ir complementándose unos con otros. O sea, yo creo que si es un solo adulto creo que es algo complejo, pero si somos 2 o más de 2, yo creo que uno puede ir haciendo un poco posta, como en los trabajos. Claro, claro que sí. Oye, Alejandra, bueno, y para ir cerrando esta conversación que hemos tenido hoy día, me gustaría que cerremos con un mensaje final, ¿cierto?, a quienes nos están escuchando como consejos y recomendaciones generales para los papás en estas vacaciones. Voy a tratar de hacer un buen final de lo que hemos conversado. A ver, yo diría que primero es como invitarlos a compartir. Yo creo que les quiero dejar puesta como la invitación a compartir en familia, a que se den esos momentos a conversar, a preguntarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, a acercarnos a ellos, a así sentir, como les decía, que tengamos un momento en que ellos puedan atesorar algunos momentos, al menos, en que sea un buen recuerdo. Tratemos de generarles buenos recuerdos, ¿ya? Yo creo que eso es nutritivo y eso les permite partir mejor el año. Y yo también diría que desde ahí las rutinas, tal vez algo que hemos conversado, es importante que no queden muy desordenadas, sino que tratemos de seguir manteniéndolas en la medida de lo posible, con cierta flexibilidad, pero sí que descansen, que también ellos puedan recomponerse, puedan tener sus espacios también de descanso. Y también yo diría esto otro que hemos conversado otras cosas, pero una de las otras yo diría que es como descansar ustedes también como papás. O sea, yo creo que es importante que encontremos un equilibrio entre las vacaciones de ellos y las nuestras, y que ellos también se dé esa negociación, en que ellos también sientan que es importante que ellos nos cuiden un poco en un sentido y que nosotros los cuidemos a ellos. Yo creo que también es importante ir generando esos espacios también de más conciencia en nuestros niños, de que no nos volvamos locos de que hay que hacer la actividad todo el día, que a veces tal vez estar simplemente tranquilos, cada uno leyendo o dando una vuelta o estando sentados si tenemos algún espacio para estar afuera mirando, no sé, yo creo que tal vez también es un espacio en que es relevante descansar para todos. Y el ocio, como les decía hace un rato, y el aburrirse, entre comillas, también genera creatividad. Y eso también es súper relevante. Démosles espacio
de ocio, de aburrirse. Yo siempre digo, cuando los niños se aburren, tengan la confianza segura de que algo van a generar, algo van a crear, algo van a imaginar y algo va a pasar. Pero les damos poquito espacio para aburrirse. Sí. Entonces también hagamos eso, de un espacio en que ellos puedan crear y puedan hacer cosas. Perfecto. Muchas gracias por esta conversación que estuvo súper interesante, Alejandra, con varios tips, con varias recomendaciones ahí para que estemos alerta y podemos llevarlas a cabo, ¿cierto? En este largo periodo de vacaciones que bueno, son un par de meses, ¿cierto? Así que muy interesante también darnos este espacio para poder conversar sobre esto. Súper, ¿no? Muy agradable para mí también. Así que espero que a algunos les hayan quedado algunos consejos y algunas cosas que conversar. Así que gracias a ti, Catalina. No, muchas gracias a ti también, Alejandra, y gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, si es que tuvieran alguna duda o alguna consulta, alguna inquietud, la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales y ya les vamos a estar informando de nuestro próximo live. Retomamos ya el año que viene, así que ahí les vamos a estar contando de los nuevos capítulos que se vienen próximamente. Así que muchas gracias a todos.